Qué maravillosa palabra tenemos el día de hoy, esta mañana, y quisiera que fueran abriendo sus Biblias, por favor, en Hebreos, capítulo 11, verso 31. El día de hoy hablaremos acerca de una mujer. Hay muchas mujeres en la Biblia, hay muchos personajes femeninos que se han destacado a lo largo de la historia bíblica. Sin embargo, poco se habla de Rahab. Rahab específicamente, estamos hablando de Rahab la ramera de Jericó. ¿Y qué tan importante, hermanos, es la historia de Rahab, que se ganó un lugar y una mención en el Salón de la Fama? Entonces, a mí me apasiona tanto el poder descubrir siempre aspectos nuevos en la palabra de Dios, no porque sean nuevas revelaciones, sino porque hayan estado siempre y son verdades que el Señor nos permite ir descubriendo a lo largo de nuestro caminar con Cristo. Y espero que, igual que a mí, te resulte apasionante el poder descubrir algunos detalles y sobre todo algunas verdades que van a trascender en nuestra vida y en nuestro corazón respecto a la vida de Rahab, la ramera de Jericó. Entonces, si ya tienen sus Biblias abiertas, quiero que me acompañen, por favor, a leer Hebreos capítulo 11, verso 31. Dice así, vamos a leer, dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Leemos nuevamente este pequeño versículo y pon mucha atención en todas y cada una de las palabras que vamos a leer. Dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Vamos a pedirle al Señor el día de hoy que nos hable. Padre amado, esta mañana ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos y guiándonos a toda verdad, santificándonos también en esa verdad poderosa. Señor, creemos en el poder de tu palabra, Señor, y que has provisto para nosotros tus santas escrituras para darnos luz, para darnos una guía, para darnos ánimo, consuelo, esperanza, fortaleza, Señor, en estos tiempos difíciles. Ponemos este tiempo en tus manos y con un corazón dispuesto y enseñable, Señor, te pedimos, háblanos, háblanos, Señor, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a empezar pues a desglosar este pasaje tan corto y obviamente vamos a leer la historia en el libro de Josué. Lo primero que quiero obviamente enfatizar siempre es la fe. Cada personaje nuevo siempre empieza el versículo por la fe. Y ya hablamos qué es fe, hemos ido desglosando todas estas semanas y hablamos que fe es fidelidad, es un sinónimo de fidelidad. Yo te pregunto, ¿cómo será posible que Rahab, por la fe, dando a entender, por la fe, ella decidió pasar al otro extremo? Recordemos que, me refiero al otro extremo porque recordemos que Rahab era una mujer pagana, una mujer que formaba parte del pueblo de Jericó, y todos esos pueblos que habitaban en Canaán eran pueblos paganos. Entonces, ¿cómo es posible que se diga por la fe Rahab, dando a entender que en algún punto o en algún momento ella fue fiel? ¿Fiel a qué cosa? Si ni siquiera en su sistema de creencias estaba la ley de Dios. Ella no fue parte del pueblo escogido, a ella no se le confió el gran privilegio de poder andar por el desierto, mirar los grandes milagros de Dios. Ella nunca fue instruida ni enseñada en la ley de Moisés. Ella nunca había ofrecido un solo sacrificio y no conocía absolutamente nada del pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Sin embargo, a ella se le pone en la categoría de ser una fiel, una creyente.
Y por la fe sabemos que lo que la fe hace es justificar. ¿Cómo es posible? Así como Abraham, que hablamos de él, así como un Enoch, así como grandes personajes y héroes de la fe, ¿cómo es posible que Rahab, una ramera, esté en la misma categoría que un Abraham o que un Enoch que caminó con Dios o que un Noé? Por eso es tan sorprendente y tan apasionante estudiar a fondo la vida de Rahab. Así es que dice, por la fe, Rahab, la ramera. Y de verdad esta palabra es tan fuerte cuando se dice, porque obviamente sabemos un sinónimo actual es prostituta. Y es un término muy fuerte que cuando lo mencionamos, aún todavía en nuestra cultura, es una, no puedo decir un oficio, pero es algo a lo que pues mucha gente se dedica, obviamente, y es más propiamente una actividad que realizan las mujeres. Sin embargo, cuando lo leemos en la Biblia, no deja de sonar fuerte, es una palabra fuerte, porque sabemos obviamente a lo que se dedicaba, que era a vender su cuerpo por dinero para darle placer o satisfacción sexual a los hombres. Y esto es algo que impresiona todavía más. Dice, y quiero que veamos palabra, casi palabra por palabra. Dice que por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Y literalmente no pereció significa no fue destruida junto con su pueblo, porque su pueblo era Jericó, pero Jericó fue destruido completamente a excepción de ella. Y dice que por la fe ella no fue destruida, no pereció. Ahora, aquí no dice juntamente con su pueblo, dice juntamente con los desobedientes. Y es aquí en donde es bien importante poder enfatizar esta enseñanza. En base a este pequeño versículo, vamos a desarrollar toda la enseñanza del día de hoy. Ella no fue destruida y no pereció junto con los desobedientes. ¿Qué está dando a entender? Que entonces, por la fe, Rahab pudo obedecer. Aquí no nada más la están poniendo en la categoría de fiel, la están poniendo en la categoría de obediente ahora, por la fe. Qué increíble es eso. Quiero que veamos qué significa la palabra desobedientes. Cuando vas a la concordancia bíblica, vas a encontrar que desobediente es sinónimo de rebelde, sinónimo de incrédulo. Es cuando alguien se rehúsa a ser persuadido, alguien que no se deja convencer. Entonces, si lo ponemos en ese contexto y con ese significado, hermanos, quiere decir que Rahab por la fe no fue destruida y no pereció porque no rehusó ser persuadida, a diferencia de los desobedientes, es decir, de todo el pueblo pagano que habitaba en Jericó. Cuando pienso en esta palabra desobedientes y cuando pienso que lo que significa es alguien que se rehúsa a ser persuadido, es una actitud de no me voy a dejar convencer. Lo que me estás diciendo no es posible. Es como cuando predicamos hoy el evangelio y la gente dice, ay, ¿a poco tú crees esos cuentos de hadas? ¿A poco tú crees que de verdad Dios creó al hombre de la tierra? O sea, es todo ese cuestionamiento humano que en la mente de las personas se ha ido generando. Y es un pensamiento más propiamente de la gente que se autodenomina ateo. Un ateo es una persona que rehúsa ser persuadido. Es una persona que prefiere ensalzar y poner por encima de Dios su sistema de creencias y su sistema de valores. Y pase lo que pase, esa persona no se va a dejar convencer porque así ya lo determinó en su corazón. Y esto es algo serio y es algo grave, porque el rehusarse a ser convencido o el rehusarse a ser persuadido es una actitud totalmente y abiertamente rebelde. ¿Por qué? Porque no se quiere sujetar al sistema que el Señor ha establecido, no se quiere sujetar a la ley que el Señor ha establecido. Hoy como creyentes y como hijos de Dios sabemos que la ley de Dios, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos han sido puestos por Él
para protegernos. La ley nos protege, los mandamientos nos protegen. No solo es un sistema de leyes legalistas, valga la redundancia, donde el Señor dice, si tú no obedeces, te vas a ir al infierno. No, realmente son lineamientos que nos ayudan a tener muros de protección a nuestro alrededor. Eh, creo que en el chat de la iglesia, creo que fue Bull, no recuerdo qué hermano, compartía y decía, no te salgas de la cobertura de Dios. Y podías ver en la imagen un gran árbol, muy, muy, muy grande, dando una gran sombra, y abajo de la sombra, todos los borreguitos ahí acurrucados y todos pegaditos, buscando la sombra y el cobijo, dando a entender que era el Señor. Y es algo similar. El ser ateo, recuerden que es defender un sistema de creencias. Así es de que personales por encima de Dios. Y este asunto trasciende tanto en Rahab porque ella, podríamos decir que ella se dejó convencer, por así decirlo. Ahora, quiero que entendamos cómo es que la fe opera, porque no es que te dejes convencer, ya lo hemos hablado mucho y hemos dicho que el evangelio no son promociones de Walmart, no es 2 por 1, aprovecha la salvación, porque ahorita está de oferta. Y ahí estamos casi como demostradores, ¿verdad? Creo que el evangelio o el evangelismo contemporáneo se parece mucho a los demostradores en un Walmart o en un Costco o en un Sam's, ¿no? Que te tienen que dar una muestrita para convencerte. Te quieren dar a probar la lechita, te quieren dar a probar la salchichita, te quieren dar a probar el bocadillo para convencerte de que es un buen producto y lo compres. El evangelio no es así. No somos promotores, ¿me explico? No somos vendedores de Costco del evangelio. No podemos nosotros rebajar el evangelio a ese nivel. Ahora, cuando digo que en algún momento ella no rehusó ser persuadida, no quiere decir que el mérito recayó sobre ella, y lo vamos a aprender, porque recuerda que la fe viene por el oír, no viene por la fe no viene por el predicador o el promotor o el que predica el evangelio. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No es la persona en sí, el predicador o el evangelista, el que salva a las personas. No, que el Señor nos dé el privilegio de colaborar con Él para predicar el evangelio, eso no nos hace a nosotros los salvadores. El Salvador es Él. Ahora, no nada más dice que por la fe no pereció juntamente con los desobedientes. Él dice, ahí dice, ¿qué otra acción realizó por la fe? Dice, habiendo recibido a los espías en paz. Y esta palabra me impactó, porque Rahab tuvo que recibir hombres enemigos. Escúchame, pareciera ser que los espías, bueno, no pareciera ser, sí lo eran, literal, los espías eran enemigos de ella, los espías eran enemigos de su pueblo y venían a destruirlos. ¿Cómo es posible que ella haya sido capaz de recibirlos en paz? ¿Cómo está eso? Cuando estudias la palabra recibido, esa palabra significa que les dio la bienvenida con una recepción apropiada. Es como cuando tú invitas a alguien a tu casa. No sé tú, pero creo que invitamos a aquellas personas que nos caen bien y con las que nos llevamos bien. No invitamos a una persona y la recibimos apropiadamente cuando son enemigos o nos caen mal. No es así. Solo invitamos a los que nos caen bien. Esa es la realidad. Así es de que lo que ella hizo iba en contra de la lógica. Ella les da una recepción apropiada. Incluso está implícito que debe haber un alto nivel de interés cuando se recibe a una persona. Esta palabra que se utiliza en griego cuando se dice habiendo recibido, implica un alto nivel de interés. Y como hay un alto nivel de interés, entonces le puedes dar una bienvenida apropiada a esa persona. Esta palabra recibir también se utiliza en otros versículos en la Biblia, pero te va a sorprender en qué contexto se utiliza. Se utiliza cuando la gente le da la bienvenida a Dios junto con todo lo que Él ofrece. Te voy a leer un pasaje en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2.
para que tú te des cuenta y veas cómo es que se utiliza esta palabra recibir. En pocas palabras, lo que está diciendo este versículo en Hebreos 11 es que Rahab recibió de manera apropiada a los espías con un alto nivel de interés, pero en realidad no le estaba dando la bienvenida a los espías, en realidad le estaba dando la bienvenida a Dios, junto con todo lo que Dios le podía ofrecer. Quiere decir que Rahab vio una oportunidad de salvación en recibir a los espías. Y ahí está la clave de la fe que operó en Rahab. Ahí está la clave del tipo de fe que el Señor pudo poner en su corazón para que ella pudiera creer. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Escucha esta parte, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Pablo estaba dando gracias a Dios porque los tesalonicenses, ¿qué pasó? Recibieron. Y esta palabra, recibieron la palabra de Dios, es la misma palabra que se utiliza cuando dice que Rahab recibió a los espías en paz. Esta palabra tiene implícito siempre en la Biblia, tiene implícito el recibir algo de parte de Dios, recibir a Dios mismo junto con todo el paquete que el Señor trae. Así es de que es increíble poder darnos cuenta que la fe de Rahab no fue una fe superficial, fue una fe genuina. Por eso le ganó, le concedió que ella obtuviera un lugar en el salón de la fama de los héroes de la fe. Entonces, para cerrar este primer versículo, Rahab tuvo una alta expectativa cuando recibió a los espías, porque los recibió apropiadamente, les dio la bienvenida con un alto nivel de interés, porque Rahab sabía que ellos traían la salvación de parte de Dios. Ahora, Rahab usó la fe que el Señor le otorgó literalmente para cumplir lo que dice Juan 1:12. ¿Cuántos de ustedes se saben Juan 1:12? Espero que su cerebro ya esté trabajando ahí. Juan 1:12 es un versículo muy famoso que nos sirve para evangelizar. Y si te lo sabes de memoria, Juan 1:12 cita, más a todos los que le recibieron, es exactamente la misma palabra. A los que creen en su nombre les dio potestad, derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Rahab usó esta fe, hermano. Qué increíble es eso. Y no sé si a ti te apasiona o no, pero cuando Rahab recibe a los espías, en vez de ver enemigos, ella ve la oportunidad de salvación. Ahora vamos a ver por qué ella vio la oportunidad de salvación. ¿Qué fue aquello que ocasionó que la fe que Dios le quiso dar a Rahab pudiera generar salvación o pudiera generar justificación? Vamos a seguirlo estudiando. Ahora, para terminar con el asunto de los desobedientes, porque dice que ella se diferenció de los desobedientes y usó una fe para poder a partir de ahí ser fiel al Señor, creerle al Señor y ser salva, ella y toda su familia. El problema con los desobedientes o los rebeldes o los que se rehúsan a ser persuadidos, hermanos, es que el problema que ellos tienen no es la evidencia de que Dios existe o de que Dios es real. Evidencia hay. Hoy en día, hoy en nuestros días, hay evidencia real, palpable, científica, histórica. O sea, hay estudios serios y profundos, históricos y científicos respecto a la existencia también de nuestro Dios. El simple hecho de estudiar a fondo cómo se conformó la Biblia y cómo hasta el día de hoy permanece y cómo es un producto final. 66 libros, muchísimos autores que escribieron en un lapso de 1500 años aproximadamente. Imposible que 66 libros tengan congruencia y hablen exactamente de lo mismo. Eso es una evidencia contundente de que la palabra de Dios la inspiró él.
de que la palabra de Dios es verdad. Y hay muchísimas, no pocas, muchísimas más evidencias de que esto es real. Entonces, el problema con los incrédulos o los desobedientes no es la evidencia, porque evidencia sobra. El problema es de tipo moral. El problema está en el corazón. El problema está en la mente. Es cuando se utiliza una fe obstinada para aferrarse a las ideas propias y a los deseos personales, porque no se quiere soltar esa doctrina, se quiere seguir y se persigue y se abraza esa filosofía personal, de manera que el problema no es la evidencia, sino la moral. El problema no son los hechos, sino la vida, la carencia de vida espiritual. Obviamente, muerte espiritual. Entonces, la muerte espiritual ocasiona y provoca incredulidad. Por eso pero eso fue lo que destacó a Rahab, que ella oyó las maravillas de Dios y la fe vino por el oír esas maravillas de Dios. ¿Qué hizo ella? A diferencia de los desobedientes, ella abandonó sus creencias, abandonó sus propias ideas, abandonó sus deseos personales. Y por otro lado, los desobedientes, es decir, todo el pueblo de Jericó, fueron obstinados y se ensimismaron, se encerraron dentro de sus muros en lugar de reconocer a Dios. Así es que vamos a ver más a fondo Josué capítulo 2 para que veamos la historia a fondo y cómo es que procedió Rahab. Josué capítulo 2, a partir del verso 1, vamos a leer. Si ya tienes tu Biblia ahí, dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, ya siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: escucha esto, verso 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, y aquí viene el clímax, escucha esto, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Pon atención. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas ¿de qué? De la muerte. Ellos les respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, y si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren
y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, subraya por favor, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás a tu casa, en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¡Qué historia! Yo recuerdo haberla escuchado de niño, pero ahora que la estuve estudiando a fondo, pude darme cuenta de algunos puntos importantes. Si desglosamos brevemente el pasaje, Rahab dijo varias declaraciones importantes. La primera es que ella dijo, sé que Jehová les ha dado esta tierra. Ella empieza a dar afirmaciones verdaderas. Ella empieza a proclamar o a decir cosas que ella en su corazón sabía que eran ciertas. Ahora, cuando ella empieza a declarar verdades que iban a acontecer, lo que está sucediendo es que ella en su mente y en su corazón está quebrando su sistema de creencias. Ella no se está comportando como un necio, como un orgulloso. Ella no está poniendo su confianza en los muros o está diciendo, no, pues mi pueblo es más fuerte y sí les vamos a dar en la torre. No, ella está diciendo, sé que Jehová les ha dado esta tierra. ¿Cómo sabía ella que Jehová les había dado esa tierra? ¿Cómo sabía? Muy simple. Ahorita lo vamos a ver. Después otra declaración importante dice, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Es decir, les tenemos miedo a ustedes. Cayó sobre nosotros temor porque los vemos a ustedes como un pueblo superior y poderoso. ¿Cuál es la razón por la cual Rahab y todos los moradores de Jericó se encerraron atemorizados? No era en sí mismo, en sí porque el pueblo fuera poderoso, era porque el pueblo era poderoso gracias a que los respaldaba Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Rahab no está ensalzando el poderío del pueblo, Rahab está reconociendo y ensalzando el poder de Dios. Después dice, otra frase contundente, dice, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Es decir, su ánimo está por los suelos, se dieron por vencidos. Ellos saben que ya perdieron esta batalla. Ahora, qué increíble, porque seguramente Rahab había escuchado en su pueblo, en Jericó, había escuchado hablar a los moradores de ahí. No, ya llegaron los israelitas. ¿Cómo los israelitas, los que estaban esclavos en Egipto? Sí. ¿Y cómo fue que fueron libres? No, pues es que les llegaron plagas a los egipcios. Su Dios mandó plagas, los destruyó, mató a sus primogénitos y para acabarla de amolar, abrió el mar rojo, el pueblo de Israel pasó y cuando el ejército quiso ir tras ellos, su Dios cerró el mar y destruyó por completo el ejército más poderoso que existe hoy en día. Imagínate las noticias que habían llegado a Jericó. Por supuesto que el corazón ya había desmayado, pero aquí está la diferencia. ¿Por qué si ellos ya tenían todo por perdido, por qué no actuaron como Rahab? Rahab fue la única persona
que pudo reconocer esto. Después dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Y además lo que le han hecho a los reyes amorreos que están al otro lado del Jordán. Seguramente eran reyes poderosos también. Y dice Rahab, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. ¿Qué está diciendo Rahab? Cuando escuchamos estas cosas, cuando nuestros oídos o por nuestros oídos entró la noticia del Dios tan grande y tan poderoso que tiene. Ahora, en vez de que en Rahab hubiera un desaliento y una resignación, ahí está la clave. Dios encontró en Rahab un corazón sincero. Por eso es que Dios pone fe en ella, una fe para salvación. Por eso es tan importante la fe, hermanos, porque por la fe somos justificados, por la fe somos capaces de creer en el Señor, recordando siempre que la fe es un regalo, es un don de Dios, no la generamos nosotros. Y cuando Dios conoce y mira la intención del corazón, que no somos como un ateo necio, Él dice, Él es receptor de mi regalo, ahí va mi fe. Por la gracia pongo mi fe en su mente, en su corazón, alumbro sus ojos, alumbro su entendimiento, porque escuchó mis maravillas, porque escuchó mis proezas y con un corazón humilde fue capaz de recibirlas. Y por eso es que le otorgo la fe para salvación. Y la frase más contundente que Rahab pudo decir es, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahí Rahab, ella está declarando su creencia, su fe, poniendo su confianza y diciendo, yo creo ahora en ese mismo Dios, que es su Dios, que no era mi Dios, pero ahora yo creo en ese Dios, porque Él es Dios en el cielo y aquí en la tierra. Por eso es que ella les ruega, les dice, les ruego por Jehová, que así como les hice misericordia, así ustedes van a hacer misericordia con la casa de mi padre. Ella se estaba poniendo en una posición comprometedora. Ella literalmente es como si, podríamos decir, literalmente ya fue una traicionera, estaba traicionando a su nación, estaba renunciando a su nación. Pero a los ojos de Dios no se ve así, porque a los ojos de Dios eran naciones pecadoras, eran naciones paganas. Es al revés. Ahora, tú y yo, y esta enseñanza nos deja mucho, tú y yo tenemos que aprender como Rahab a renunciar al mundo, a renunciar a las costumbres paganas. Y solamente es por medio de la fe, a través de la fe en Cristo Jesús, que tú y yo vamos a poder renunciar a las cosas paganas, entender que ya estamos perdidos, que no tenemos escapatoria, que no va a haber nada que nos pueda librar de la muerte, más que poner nuestra fe y nuestra confianza en Jehová de los ejércitos, en Cristo nuestro Señor, en Cristo nuestro Salvador. Así es de que ella pide una señal segura, aún yendo en contra de su pueblo y diciendo, no me importa, yo renuncio a mi nacionalidad, porque ahora mis ojos pueden ver, porque mis oídos han oído las maravillas que Jehová ha hecho. Entonces, Rahab decide a partir de ese momento poner toda su fe y toda su confianza en Dios. Y por eso les pide una señal. Denme una señal segura y que salvarán la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo. Y después termina diciendo, y librará nuestras vidas de la muerte. Qué increíble es esto. Rahab la prostituta, Rahab la ramera, dándonos una gran lección, pues ella sabía que estaba perdida, no puso su fe en sus muros. Y mira que ella vivía en el muro. No puso su fe en sus muros, sino en Dios, aceptó la voluntad de Dios y se alineó a ella. Ella dijo, a Dios le plació en su soberanía destruir, venir y destruir mi ciudad,
¿quién soy yo para oponerme a la voluntad de Dios? Mejor me rindo ante su voluntad, porque Él es un Dios real y verdadero. No sé, a lo mejor en su mente pudo incluso comparar y pudo decir, yo llevo toda mi vida en este sistema de creencias y mis dioses nunca han hecho grandes maravillas. Por supuesto que vale la pena cambiar cuando vemos las maravillas de nuestro Dios. Por eso a veces el Señor pareciera ser que hasta en son de burla le decía al pueblo de Israel, cuando ellos se desviaron y se mezclaron con las naciones paganas, Dios les decía, cuando ustedes le clamen a esos ídolos de palo y de madera y de piedras, a ver si los escucha. Es entonces cuando yo me reiré de ustedes, porque es absurdo lo que están haciendo, poniendo su confianza en ídolos de madera y en ídolos de piedra, cuando me tienen a mí, el Dios verdadero, un ser personal, un ser paternal que tiene toda la disposición de relacionarse de manera íntima con ustedes. ¿Cómo es posible que prefieran un palo, una piedra o un animal? Qué, qué absurdo. Pero por eso esta mujer se ganó a pulso. Bueno, obviamente sabemos que fue la obra de Dios, pero esa fe con la cual ella actuó y las palabras que dijo y el cómo pudo reconocer, se ganó un lugar ahí en el Salón de la Fama. Santiago 4, capítulo 4, a partir del verso 1, nos habla un poquito de esto. Nos puede expresar un poquito el cómo es que tal vez en la mente de Rahab la fe operó en su mente, la fe fue capaz de transformar su mente y ella fue capaz de renovar su mente y poner su confianza en Dios. Fíjate cómo dice el verso 1 de Santiago 4 y el título es La amistad con el mundo. Como si pudiera haber amistad con el mundo, hermanos. No puede haber amistad con el mundo. Pero empieza Santiago de una manera muy tajante, diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? Y él vuelve a hacer otra pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en sus miembros? ¿Qué está dando a entender Santiago? Que todo ese conflicto dentro del corazón del hombre que parece ser que nunca está satisfecho. Yo comentaba con mi esposa ayer y yo le decía, amor, es que de verdad es increíble cómo la mentalidad del mundo nos impide estar satisfechos con cualquiera que sea nuestra condición. Que si nos va mal, porque nos va mal, que porque no tengo trabajo, que porque no tengo marido, que porque no tengo esposa, que porque no tengo un mejor trabajo, que porque no tengo dinero, que porque no tengo salud, que porque no tengo lo que quiero, que porque me va mal, que no soy exitoso, sino que porque me enfermo, que porque me duele aquí, que porque me duele allá, y todo el tiempo cuando es todo negativo, bueno, nos causa un conflicto, ¿no? La famosa frase, pero ¿por qué no puedo ser feliz? Pero ¿sabes qué es lo más triste de esto? Ahora cuando nos va bien. No, pero que ahora que me va bien y que ya tengo un coche, que por qué ahora no puedo tener un mejor coche. Y que ahora porque tengo una casa, ¿por qué no puedo tener una mejor casa? Y que ahora porque tengo una esposa, ¿por qué no puedo tener dos? Y que porque si tiene 50 no me puedo conseguir una de 30. O sea, sea el caso que nos vaya, pero así para el perro, que nos vaya súper mal o que nos vaya increíblemente y seamos exitosos, nunca vamos a estar satisfechos. Siempre va a haber queja en nuestro corazón porque no hemos entendido que la plenitud a la cual Dios nos llama no es terrenal, no es basada en el materialismo, no lo es. Entonces, sea que nos va bien, sea que nos va mal, siempre estamos igual de tontos, de necios y de apartados de Dios. Buscamos siempre excusas y pretextos para terminar haciendo lo que queremos. Pero aunque te vaya mal y aunque te vaya bien, siempre acabamos quejándonos de Dios.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? No es de sus pasiones, dice, las cuales combaten en sus miembros. Y verso 2 dice, codician y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Ahí está el primer problema, porque no pedimos. ¿Cómo yo voy a pedir? Por favor, si tengo una carrera. Ah, no, que me valoren. No voy a andar ahí de rogón, ¿verdad? Que me valoren. ¿Cómo yo voy a ir a pedirle perdón a mi esposa? Nah, vieja loca. La que está mal es ella. ¿Cómo yo, que soy el papá, me voy a ir a disculpar con mi hijo? ¿Cómo me voy a rebajar o me voy a humillar a su nivel? Hola, veo a muchos allá así como que esquivando las piedronas, ¿verdad? Por ahí. No las esquives. Deja que el Señor te descalabre. Deja que el Señor rompa esta cabeza dura, rompa el orgullo. Porque si no, el pecado lo va a hacer. El Señor lo hace en amor, lo hace en paciencia, esperando que tú y yo procedamos al arrepentimiento. Pero Santiago es usado por Dios de una manera tan dura y tan tajante. Y dice, no alcanzan y se la pasan luchando y queriendo tener su éxito y su felicidad. Todo eso bonito que quieren, no lo alcanzan. ¿Por qué? Porque son orgullosos. Porque para pedir hay que ser humildes. Alguien que pide es alguien que reconoce, yo no puedo solo, yo te necesito, Dios. ¿Y cuántas veces ha salido de nuestro corazón un clamor así, genuino? Y ¿sabes qué es lo peor? Que el Señor nos manda ayudas, pone gente que nos ama, pone a nuestros papás, pone a nuestros hermanos, pone a nuestra familia, pone desconocidos, hermanos en la fe, que nos siembra, que nos ayuda, que nos levanta, que nos edifica, y todavía encima de eso nos quejamos, o sea, limosneros y con garrote. Hermanos, no podemos vivir la vida siendo unos ingratos y desgraciados. No podemos. No seamos ingratos ni desgraciados. ¿Sabes? Tenía yo por ahí un pastor conocido que a veces se dirigía a algunos cristinos, decía, este hermano es un pobre infeliz, así decía. Pobre infeliz, a veces decía, un desgraciado el pobre. A veces no es un insulto, es una realidad, viven sin la gracia, porque no entienden que su vida depende de Dios. ¿Qué vida más horrible y más asquerosa podía tener Rahab en Jericó? Era una prostituta, hermanos, en un pueblo pagano, desvalorizada, como hoy está este término de moda, ¿verdad? Cosificada sexualmente, la famosa cosificación sexual. Eso era Rahab, era una mujer desvalorizada, despreciada por quien era ella realmente y solamente valorada por la satisfacción sexual que podrían obtener de ella. Utilizada como un objeto, sin dignidad, sin propósito. Pero ella puede reconocer y puede decir, yo necesito al Jehová, yo necesito al Señor, yo necesito salvación. Mi familia, yo quiero lo que ese pueblo tiene, yo quiero tener el Dios que ese pueblo tiene. Puedo ver en Rahab un corazón ardiendo de pasión y de deseo por tener a Jehová como su Dios. Y por eso es que el Señor, en lo más vil, en lo más bajo, en lo más despreciable, es ahí en donde el Señor se glorifica. Y no es casualidad, hermanos, la señal, el cordón de grana. El cordón de grana era un cordón de color rojo escarlata, un rojo intenso, oscuro, como el color de la sangre.
Y exactamente el mismo elemento de la sangre del cordero que el pueblo de Israel puso en los dinteles de su puerta para celebrar la Pascua y que fueran librados de la muerte, es exactamente el mismo elemento en el cordón de grana. Ahí está representado Cristo el Salvador, su sangre derramada en ese cordón de grana que descolgó del muro. ¿Qué estaba poniendo Rahab? ¿En dónde estaba poniendo su fe? En esa señal. Ella no puso su fe en sus muros, puso su fe en el cordón de grana, diciendo, esa es la señal a través de la cual Jehová me va a salvar a mí y a mi familia. ¡Qué gran lección! Sigue diciendo verso 3 de Santiago, piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Yo no sé si tú notaste, pero cuando Rahab dice, te ruego que me des una señal y que como yo les tuve misericordia, nos tengan misericordia, pero ella nunca se menciona a ella misma. Ella siempre habló, para que sea salvo mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi familia. Ella nunca se mencionó porque ella estaba pensando en su descendencia. No estaba ensimismada en ella misma. Es más, ella estuvo dispuesta a exponer a la muerte. Imagínate que la cacha el rey de Jericó. Imagínate que el rey de Jericó se entera que esta ramera escondió a los espías. ¿Qué le iba a pasar a Rahab? La iban a matar. Ella expuso su vida para salvar a toda su familia. Porque la fe genuina no es egoísta. La fe genuina no te lleva a pedir para tus deleites y digas, ay, es que yo quiero ser feliz, yo me merezco mi plenitud y mi felicidad. Me merezco mi realización. Ya me toca, pastor, ya me toca. Pues no, fíjate que no nos toca. El Señor nos llamó a sufrir y a padecer por su nombre. Y qué increíble que en una prostituta encontremos a veces más fe que el día de hoy en gente que se dice ser cristiana y no lo es, porque hoy solo pide para gastar en sus deleites, para gastar en su egoísmo. Y por eso dice el verso 4, Santiago nos reprende, hermanos, hoy duramente y nos dice, oh almas adúlteras. Y lo pone entre signos de admiración. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad, del mundo es enemistad contra Dios? Es decir, si hacen acuerdos con el mundo, si están, ¿cómo se dice? Permitiendo, abriendo la puerta que se metan cosas mundanas, se están dejando seducir, si están coqueteando con el mundo, no saben que eso los pone en una posición de enemigos de Dios. Coquetear poquito con el mundo te convierte en enemigo de Dios. Escúchame, hermano, esta palabra es muy fuerte. No coqueteemos con el mundo. No juguemos con fuego porque nos vamos a quemar. No metas la patita en la corriente porque te va a arrastrar y vas a perecer tú y tu familia. ¿Por qué? Pues porque el Señor te ha puesto a ti como luz y lumbrera. ¿A quién? Primero a los de tu casa. Y si la gente en tu casa no ve un testimonio, dime qué validez le estás dando al evangelio. Por supuesto que para ellos el evangelio va a ser también una farsa. Por supuesto que el evangelio va a ser, ay, es una hipocresía. Por supuesto que no. Mis papás dicen, ay, sí, muy cristianos. Obvio no. Y entonces los hijos aprenden a manejar la hipocresía también. Porque tú y yo a veces queremos coquetear tantito con el mundo. No se puede. Es que es o blanco o es negro, hermano. No hay gris. Es camino amplio que lleva a la perdición o el camino angosto que lleva a la salvación. O almas adúlteras no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Verso 5. O piensan que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente.
Dice, pero Él da mayor gracia. ¿A quién le da mayor gracia? Esa es la pregunta. Dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, Dios resiste a los orgullosos, a los que se rehúsan a ser persuadidos, a los desobedientes. Él resiste a esos, pero le da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, no es una sugerencia, es una orden. Obedece a Dios, obedece a Dios. Es tiempo, hermanos, de obedecer a Dios en todo lo que hacemos. No podemos estar ya jugando. Ay, pastor, es que está re guapo ese actor. Obedece a Dios y guarda tus ojos. Ay, nadie me ve, estoy viendo pornografía en lo oculto, en mi cuarto, ahí nadie se entera. Obedece a Dios, Él te ve. Ay, no, pero es que vieja chismosa, que no sé qué, merece la muerte. Obedece a Dios y perdona. Ama a tu enemigo. ¿Qué parte nos cuesta tanto trabajo ser obedientes? Dejar de ser contumaces, dejar de ser necios y entender su palabra produce vida. Y cuando escuchamos la palabra de Dios y nos entra por uno y nos sale por otro, nos convertimos en necios y nos constituimos enemigos de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga, decía nuestro amado Señor Jesucristo en cada una de sus enseñanzas. El que tenga corazón dispuesto para oír oír y obedecer. ¿Qué sigue diciendo? Verso 7, someteos pues a Dios. La mejor, escúchame, guerra espiritual no es andar declarando tonterías o andarle hablando a los demonios ni al mismo diablo. No tienes ni la autoridad ni el permiso. No la tienes. Pero lo que sí tienes es la gran responsabilidad de ser obediente y fiel a Dios. Porque cuando te sometes a Dios en fe y eres fiel a Él, dice ahí que vas a poder resistir al diablo y Él va a huir de ti. Ni siquiera le tienes que hablar, porque tu fidelidad, tu obediencia, tu pasión y el celo que sientes por Dios es suficiente para que el diablo venga y te vea vivir la vida cristiana genuina y diga, aquí yo no tengo nada que hacer porque este es un hijo de Dios verdadero. Ahí esa es la mejor guerra espiritual. Si tú te gusta la guerra espiritual, entonces cierra la boca y obedece a Dios. Esa es la mejor obediencia, la mejor guerra espiritual. El diablo ni se va a meter contigo nunca. Lo dice ahí su palabra. El único que tenía autorización y delegó autorización a sus 12 discípulos para echar fuera demonios y hacer una obra poderosa, y que en esa época de oscuridad llegara el evangelio, llegara el reino e iniciara la nueva era de la iglesia, fue Cristo también, y otorgándoles autoridad a sus discípulos, a sus 12 apóstoles. Hoy en día, hermanos, tenemos que vivir la vida en Cristo apasionada. ¿De qué nos sirve estar gritando y sombrerazos aquí, sombrerazos allá, y desatando y atando y declarando palabras proféticas? ¿De qué nos va a servir si seguimos siendo los mismos pelados que éramos antes? No nos sirve de nada. Discúlpenme que sea enfático, pero a veces hasta creo que a veces, no sé si con tanta enseñanza, cuando hablo siempre en contra de estas doctrinas falsas, también la gente se acurruca y dice, pues como ya no puedo hacer guerra espiritual, pues ya que chiste, ya que hago. Y se emberrinchan y ahí se quedan igual, siendo igual los mismos desobedientes. Ahora ya ni guerra, pero sigo desobediente. Hermanos, somos hijos. No somos guerreros. Somos hijos. Y vivimos en un cascarón, en un cuerpo débil que tiende a la carne y que tiende al pecado. Lo expone Pablo. No tenemos la capacidad humana.
No tenemos la capacidad personal para resistir el diablo, ni la tentación, ni el mundo. Solamente su Espíritu y Cristo en nosotros nos puede hacer vivir en poder, en victoria, porque ya tenemos la victoria. Todos los que promueven la doctrina de la guerra espiritual están menospreciando el sacrificio de Cristo. Están diciendo, no es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz. No es suficiente. Yo tengo que agarrar la autoridad. Yo tengo que atar al diablo, porque no fue suficiente lo que Cristo hizo en la cruz. Doctrina de demonios, hermanos. Porque enfatizan el estarle hablando a los demonios. Yo no quiero hablar con los demonios, quiero hablar con mi Cristo. Quiero hablar con mi Padre. No quiero hablarle al diablo. Quiero tener íntima comunión con su espíritu. No erremos y dejemos de jugar a ser cristiano. Rahab nos puso ejemplo, hermanos, y repito, su vida era asquerosa. Y ella dijo, basta ya, estoy hastiada de esto. ¿De qué me sirve vivir siendo menospreciadas, sin valor, sin propósito? He escuchado y he conocido que hay un Dios que tiene un pueblo, que se relaciona con él. Yo quiero ese Dios. Hermanos, que esto conmueva tu corazón y te lleve a ser un cristiano apasionado. Verso 8 dice, acercaos a Dios, acércate a Él, y Él se acercará a ustedes. Después dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamenten y lloren. Que su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Somos llamados al quebranto, hermano, que eso te quede claro. Hoy oro porque el Espíritu Santo logre que esta palabra se meta a tu corazón y se meta a tu mente y aprendas que la vida cristiana es una vida de quebranto. Nos guste o no, ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Sufrimientos, aflicciones, padecimientos, persecuciones, muerte. Pero eso es terrenal. Tenemos la vida eterna y tenemos lo más preciado, que es nuestro Señor Jesucristo, por la eternidad. Así es de que, culminando y tratando de cerrar, Rahab renunció a sus deleites, Rahab renunció a sus sueños, sus planes, su nacionalidad. Estaba cansada de su vida de pecado. ¿Sabes? Ser ramera o ser prostituta provocaba la infidelidad y el adulterio de otros. Pero por la fe, ella dejó de ser un alma adúltera. Esa alma adúltera que dice Santiago, oh almas adúlteras, por la fe Rahab dejó de ser un alma adúltera. Dejó la amistad con su nación pagana. Dejó de ser enemiga de Dios porque ella vino a habitar entre el pueblo, pues por la fe fue injertada, así como tú y yo fuimos injertados. En Rahab, hermanos, podemos ver una historia maravillosa de redención. Cuando los espías le dijeron, tú atarás este cordón de grana, ahí está la redención. La única garantía que ella tenía era el cordón de grana. La garantía de saber que ese Dios que abrió el mar era el mismo Dios que la iba a preservar de la muerte. Cordón de grana, que no se te olvide, representa la sangre. No es una casualidad. Ahí está Cristo, repito. Y a eso es a lo que ella se aferró. Dice la palabra que ella luego los despidió y cuando se fueron corrió y ató el cordón de grana a la ventana. Por la fe obedeció y se aferró a la vida. Expuso su vida, arriesgó su vida, menospreció su vida por lo mejor. Vamos a terminar con unos pasajes. Primera de Corintios, capítulo 15. Quiero que pongas mucha atención.
Dice el verso 50, Primera de Corintios 15:50. Dice, por esto digo, hermanos, escuchan, por esto digo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Quiere decir que tú y yo no vamos a acceder a la vida eterna con este cuerpo de carne y sangre. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, tu cuerpo, escucha, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y luego Pablo, con una pregunta desafiante, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo creo que hasta se rió y dijo, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Nos da, hermanos, tiempo presente y tiempo actual. Tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, ¿qué cosa? Dice, aten al diablo con 3 candados y remachada la puerta de oro. No, dice, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo le estás sirviendo a Dios? Como mamá, como papá, como hijo, como hermano, como estudiante, como siervo en la iglesia, ¿cómo le estás sirviendo al Señor? ¿Estás firme, constante, fiel, sin hacer acuerdos con el mundo? Todo esto corrupto, hermano, se va a vestir de incorrupción, de lo incorruptible. Rahab desechó la corrupción por ganar lo incorruptible. Y sabes, inmediatamente después de la historia de Rahab y de la conquista de Jericó, un hombre llamado Acán rechazó lo que él ya tenía. Acán fue un hombre que Dios les dijo, cuando vayan a Jericó, no tomen del anatema, no tomen nada. Y este hombre se le ocurrió, dice que vio un manto babilónico, vio 200 ciclos de plata y vio un lingote de oro y dice, lo codicié y lo tomé y lo escondí en mi tienda. ¿Qué consecuencias trajo eso? Que cuando fueron a atacar la siguiente ciudad de Jai, imagínate, para atacar la ciudad de Jericó, que ni siquiera tuvieron que hacer nada para tirar los muros, ya nada más para ir y rematar a todos los del pueblo de Jericó. Fue todo el pueblo. Aproximadamente dicen que eran más de 1 millón de personas. Van con Jai y Josué vuelve a mandar espías y le dicen a Josué, no, mandan nomás 2,000, porque Jai es una ciudad chiquita comparada con Jericó, creo que ni muros tienen, entonces nomás manda 2,000. Manda Josué poquito ejército y los vencen al pueblo de Israel. Además matan como a 30 y tantas personas, 36 me parece, matan 36 personas. Y Josué consternado, ¿cómo es posible que Dios nos acaba de dar una gran victoria en Jericó? ¿Cómo es posible que en Jai nos hayan vencido? Señor, ¿qué pasa? Mejor nos hubieras dejado al otro lado del Jordán, nos hubieras dejado en Egipto, porque ahora las naciones van a decir que nos pueden vencer. Y Dios lo reprende, fuertemente y le dice, levántate, yo no sé qué haces aquí viniendo a llorar. Más bien ve y averigua quién pecó, porque hay pecado, alguien tomó del anatema. Y este hombre, Acán, se le ocurrió tomar del anatema. ¿Sabes? Todo sale a la luz, hermano, todo sale a la luz.
Y este hombre fue descubierto y dice que lo pusieron a él, lo tomaron a él con sus hijos, con toda su familia, con todos sus bueyes, sus asnos, sus posesiones, y todo el pueblo de Israel los apedreó y después los quemaron. Porque consternaron al pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que Acán ya tenía a ese Dios? Y Acán prefirió la corrupción a lo incorruptible. Acán prefirió tomar del anatema en vez de sujetarse y ser fiel a Dios. ¿Cómo es posible que alguien que ya está dentro y tiene todo, desprecia a Dios y decide irse a lo corrupto, y alguien que no tiene nada y que ya vive en la miseria y en la corrupción, se decide por Dios? Son dos grandes opuestos entre Rahab y Acán. Uno que lo tiene todo, pero por tantito gastar en sus deleites pierde todo. Y alguien que no tiene nada y solo por la fe, oír las maravillas de un Dios, obtiene la vida. En el capítulo 7, ahí vas a ver toda esta historia tan terrible de Acán. Pero sabes, a mí lo que me da esperanza es poder saber que hoy puedo esforzarme, no en mi humanismo y no en mi capacidad, me puedo esforzar en la gracia, en lo que Cristo hizo. Y cuando tú lees, después de que vencen al pueblo de Jericó, tú lees ahí en el versículo capítulo 6, lo voy a leer muy rápido. Verso 17, Josué les dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Qué increíble. Y en el verso 23, si tú lo lees ahí en el capítulo 6, dice, y los espías entraron y sacaron a Rahab. Después de haber matado a todo el pueblo, dice que entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Consumieron a la ciudad con fuego, destruyeron todos. Pero en el verso 25, fíjate cómo termina, dice, mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. No fue que escondió a los mensajeros, históricamente lo relatan, pero la realidad espiritual es que puso su fe y su confianza en Jehová de los ejércitos. Y Josué, al momento que él relató esta historia, él ahí escribe y dice que en ese momento Rahab vivía y habitaba con ellos. Ella dejó de ser ramera para convertirse en lo que dice Primera de Pedro 2:9. Ella se convirtió en linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que la llamó de tinieblas a su luz admirable. Qué increíble historia de esta mujer. Fue admirable también. Entonces, una de las cosas más tristes, hermanos, para concluir, que nos podría suceder es pensar que Dios no es suficiente. Pensar que tengo que meter mis manotas en sus planes, lo cual siempre va a terminar en estropear sus planes. Lo más terrible que nos podría pasar es pensar, bueno, pues como Dios no, como no lo pude obtener con Dios, lo que quería no lo pude obtener con Dios, pues abandoné la fe. ¿Y qué creen? Ahora me va re bien. Ahora tengo todo lo que he obtenido. ¿Sabes? Eso es ser insensato. Eso es actuar con estupidez de mente. Es saber que está mal, saber que es incorrecto, pero a pesar de eso, rehúso dejarme persuadir por Dios y por su amor. ¿Sabes? Por eso Pablo decía que el amor de Dios nos constriñe, pensando esto, que por uno entró el pecado al mundo y por uno es que caímos todos en muerte espiritual, pero por uno solo también, ese es Cristo, nuestro amado Salvador, pudo entrar la redención, la salvación y nos abrió un camino nuevo al Padre.
Termino con este pasaje, Primera de Corintios 15, dice, vamos a leerlo juntos, del verso 1 al 10. Quiero que veas la actitud de Pablo cuando él escribe este capítulo 15. Pablo siempre tuvo presente quién había sido. Yo puedo asegurarte que Rahab vivió toda su vida sabiendo quién había sido, pero agradecida por el privilegio que tuvo de haber sido injertada en el pueblo de Dios. No sé si tú sabes, pero en Mateo capítulo 1 se habla de la genealogía de Cristo. Y esta mujer, junto con otras mujeres como Ruth, que tampoco era del pueblo de Israel, moabita. Otra mujer, la mujer Betsabé, la mujer de Urías Eteo, con la que David pecó. Incluida Rahab, una ramera. ¿Cómo es posible que estas tres mujeres fueron también parte del linaje, de la línea genealógica de Cristo, nuestro Mesías? Qué increíble. Estúdialo, Mateo capítulo 1. Ahí viene mencionada Rahab también. Y Pablo nunca olvidó quién era, quién había sido, perdón, pero quién era ahora por la gracia. Dice, además, verso 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también, ¿qué cosa? Recibisteis. Asegúrate como Rahab de darle la bienvenida al evangelio, hermano, de recibir apropiadamente el evangelio, de recibir al Señor con todos los beneficios que Él otorga. Que sea un deseo sincero, humilde y genuino. Dice, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Aquí está nuestra responsabilidad también. Si retenemos esa palabra que se nos ha predicado, somos salvos, hermanos. Si no, entonces creímos en vano, es decir, nuestra fe está muerta. Verso 3, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Escucha lo que está a punto de decir Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Escucha, no soy digno. Hermanos, si a ti y a mí no nos caracteriza esta actitud, vamos a andar por la vida como viles, arrogantes, paganos que no tienen propósito en la vida. Necesitamos ser agradecidos y recibir y vivir en la gracia de nuestro Dios. No unos infelices, desgraciados, ingratos. Y por eso Pablo en el verso 10 puede decir, yo no sé si cuando él escribía tal vez rodaban lágrimas por sus ojos, pero él decía, verso 10, pero, escucha, pero, aunque no soy digno, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por su gracia soy lo que soy. Y luego él dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando tú y yo dependemos de su gracia, valoramos su gracia, hermano, vamos a poder decir, Señor, tu gracia no va a ser en vano conmigo porque voy a trabajar arduamente. Y él después otra vez vuelve a reconocer, pero no soy yo quien trabajó, fue su espíritu en mí. Qué maravillosa interacción puede tener nuestro Padre con nosotros. Que tú y yo podamos decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy, Señor. Y tu gracia no ha sido en vano para conmigo. Hermanos, sostengámonos de Él y de su gracia. Y como Rahab, esa mujer ramera, podamos por la fe
recibir el evangelio para poder ser llamados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y anunciemos sus virtudes. Amén. Vamos a orar. Padre amado, por tu gracia, Señor, es que hoy estamos aquí. Señor, reconocemos todos y cada uno de nosotros el gran valor que hay, Señor, en tu sacrificio, el gran valor que hay en esa sangre preciosa derramada. Señor, así como Rahab pudo poner su confianza en ti, Señor, y pudo por la fe colgar esa señal, ese cordón de grana. Hoy sabemos que por la fe podemos poner toda nuestra confianza en la sangre preciosa derramada del Cordero. Ese eres tú, nuestro amado Señor y Redentor, Jesús, Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Gracias, Señor, por acercarnos a ti a través de tu Hijo. Gracias por sellarnos con tu Santo Espíritu. Gracias porque hoy tenemos entrada. Como dice Santiago, acercaos a Dios. Padre, queremos acercarnos a ti. Señor, queremos que tú te acerques a nosotros. Padre, porque somos hijos. Nos has llamado a ser hijos, a tener una relación íntima, a tener comunión personal contigo, Señor, como un papá, como un hijo. Señor, permítenos experimentar esta clase de amor. Padre, permítenos hoy entender esta historia maravillosa de redención para que valoremos, Señor, lo que tú nos has dado, para que hoy podamos valorar y cuidar nuestra salvación con temor y temblor y podamos ser responsables también, Señor, de lo que has puesto en nosotros. Señor, ¿cómo menospreciar una salvación tan grande? ¿Cómo, Señor, restarle valor a la obra preciosa que tú has hecho? Señor, líbranos de esto, líbranos, Señor, de ser paganos, líbranos de ser cristianos hipócritas, cristianos falsos, que viven un evangelio basado en obras humanas, Señor, que solamente disfrazan, Señor, con religiosidad y con doctrinas de demonios, con doctrinas falsas, el verdadero, Señor, evangelio, o que disfrazan la hipocresía, Padre. Ayúdanos a ser fieles, a ser, Padre, cristianos devotos a ti, Señor, apasionados, dispuestos a dar su vida también, Señor, por ti. Padre, tú decías, cualquiera que quiera guardar su vida la perderá, pero cualquiera que pierda su vida por causa mía obtendrá la vida, la ganará. Señor, queremos ser aquellos fieles que permanezcan, Señor, hasta el final. Solamente es por tu gracia, lo reconocemos en esta hora. Y por eso, Señor, descansamos en ti y te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.